Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bien, bien. Hola Tatiana, ¿qué tal? Bueno, aquí bien, creo que preparada. Sobreviviendo la semana. Sí, sí, total. Es que hoy estoy intentando algo nuevo porque nunca me he conectado en live con Facebook y acabo de conectar y entonces como que voy a hacer esto como que una doble transmisión contigo y con Facebook a la vez. Espero que me estén viendo desde Facebook. Ah, qué ¿Tú bien, cómo qué vas? bien. Cuenta. Bien, como todo el mundo en modo Survivor, haciendo control de daño con estas cuarentenas, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En modo confinamiento, eso es en lo que estamos todos. Exacto. Entonces, bueno, ya para empezar de una vez, gente, Tatiana Pretel es la entrevista de la noche de hoy. Para quienes no la conocen, ella es escritora panameña. Sus novelas son de tinte histórico y se titulan La piedra de la Isla Uno De y la La isla, piedra de la Isla 2, ¿correcto? claro. Ok, asimismo ella es creadora del sitio web La Espía de Historia. Para quienes quieren visitarlo pueden ir a laespiadehistoria.com y de No, la mic. Pretel. El proyecto se llama La Espía de Historia, que es un proyecto educativo de historia de Panamá y del mundo, pero el Instagram se llama T Pretel. Ah, ok, ok, la dirección al Instagram, perfecto. Y bueno, también ella es la creadora de la serie histórica En busca de la muralla de la ciudad. ¿Lo dije bien? Sí, la microserie histórica. En Correcto. busca de la muralla de la ciudad. Hola chicos de Facebook. Ok, bueno, empecemos porque yo te voy a decir algo. Este tema es súper largo. Vamos a hablar de los piratas y vamos a hablar un poco también del Panamá, de Panamá la Vieja colonial, ¿verdad? Sí, como Instagram solo no es una hora, hay que tratar de condensar todo lo más que se Eso va a pueda. ser, ok, a ver, cuéntame, tú me ibas a preguntar primero, ¿verdad? Sí, vamos a empezar por el hecho de que yo leí tus novelas hace unos pocos años y bueno, son bastante movidas, tienen ese algo que hace que uno quiera seguir leyendo, entonces me gustaría para empezar que nos hablaras un poco de ellas, en qué época se desarrolla la historia. Ok, sí, chicos, bueno, los de Facebook voy a hablar de los piratas y aquí voy a contar un poco de lo que hablan mis novelas. Las novelas Las Piedras de la Isla Uno y La Piedra de la Isla 2 narran sobre una cofradía de mujeres, la primera, que vienen a buscar un tesoro que se le quedó al pirata Morgan. Me encanta la historia de Panamá colonial. Entonces estas mujeres vienen a buscar este tesoro y se encuentran con una ciudad que está saqueada, quemada. Entonces hacen la transición a la nueva ciudad y empiezan a tener descendientes. Más adelante hay una chica de este siglo que está tratando de saber si ella es descendiente de estas mujeres. Y luego, La Piedra de la Isla 2 comienza el día del incidente de la tajada de la sandía, en donde unas mujeres están buscando a su madre que está perdida y una se tiene que vestir de hombre para poder trabajar en el ferrocarril de Panamá y empieza el día del incidente de la tajada de la sandía. Entonces es súper interesante porque es un poco como lo que vivieron estas mujeres con la historia, son hechos históricos alrededor de una ficción. Las dos obras son maravillosas, se han vendido súper bien, así que pues estos son los temas que a mí me encantan, yo soy una apasionada de la historia. Luego, la primera se presenta en el 2016 en la Feria del Libro, la segunda se presenta en el 2018 y luego en el 2019 firmo la primera microserie con el personaje La Espía de Historia, que se llama En busca de la muralla de la ciudad y habla sobre este muro que se construyó y por qué se construyó en la nueva ciudad cuando se muda lo que era Panamá la Vieja en 1671 al sitio de Ancón, que es nuestro casco viejo. Entonces es un poco como que la historia en varias facetas, por eso te digo que este tema de los piratas es, es extenso, pero bueno, sigamos. Sí, vale la pena. ¿Cómo era el día a día de un habitante de la ciudad de Panamá en el siglo XV, XVI, específicamente entre los años que se mantuvo en pie la vieja ciudad de Panamá? Ok, vamos a narrar un poco cómo era esa ciudad en el siglo XVII, un poco antes que llegara el pirata Morgan, para tener como una secuencia. En 1640 hay una crisis
y hay una crisis de esclavos. España se pelea con Portugal y hay una crisis de esclavos que era uno de los negocios más importantes que había en el mundo y sobre todo en el Nuevo Mundo. Entonces, esta crisis de esclavos, por ejemplo, no había quien viera el hato, no había quien pescara las perlas en el archipiélago de las perlas, no había quien cargara la mercancía que cruzaba desde el asentamiento del Pacífico hasta el Caribe. Y esto trajo una crisis increíble, y no solo en Panamá, también en Perú. Entonces, ¿qué pasaba? Que pasaron los años y en los años como en 1660 y pico, entonces una empresa, Grillo y Lomelín, que era la empresa que estaba autorizada para traer a los esclavos, le dan el permiso ya para que los esclavos puedan entrar. Comprar un esclavo costaba alrededor de 500 pesos, pero después que se va Morgan, un esclavo costaba alrededor de 900 pesos. Entonces, ¿esto qué nos hace ver? Nos hace ver una ciudad, hasta hambruna hubo, porque no había quien trabajara el agro. Nos hace ver una ciudad tal vez un poco vacía. Panamá la Vieja en ese tiempo era una ciudad en donde pasaba todo el oro y toda la plata por aquí para poder llevarlo a el Caribe. Entonces, esta ciudad estaba llena de mulas, porque también tenemos que saber de que nosotros no teníamos animales de trabajo antes que llegaran los españoles. Cuando los españoles llegan al Nuevo Mundo, nos traen los animales de trabajo. Y de hecho, esas mulas que pasaban por Panamá, ahora los barcos en el canal que se llaman mula, los barquitos que jalan a los barcos grandes en el canal, es en honor a esos animales que tanto trabajaron en la época. Interesante ese dato. Sí, súper interesante. Entonces, aquí no había rueda. Aquí, cuando llegaron los españoles, nuestros pueblos originarios tenían lo que ellos necesitaban. El clima era un clima sumamente caluroso, entonces ellos tenían bohíos. Similar a lo que era hoy. Más o menos, en Panamá la Vieja, en el museo se puede ver, hay un póster y en una televisión también sale uno de los ranchos como eran de nuestros indígenas. Eran un poco más elaborados a los que hay hoy, muy bien elaborados. Nosotros descodificamos una obra que se llama El Trueque, de Horacio Rivera, con una investigadora de arte, y de hecho el bohío que está hecho se ve demasiado perfecto. Entonces, por ejemplo, ellos vestían con poca ropa, ellos no tenían que vestir con tantas pieles porque aquí no hacía frío. O sea, aquí no había rueda, la gente iba de una costa a otra caminando o si no, en burros o en caballos. Entonces podemos pensar que en ese tiempo, en esos años, la ciudad estuvo un poco vacía. En la ciudad de Panamá la Vieja era una ciudad abierta, no tenía un muro que la protegiera. Entonces, ahí todo el mundo, ahí vivía, o sea, la gente se congregaba en la ciudad. La ciudad tiene una forma de retícula, que es un cuadrado, no tan perfecto es Panamá la Vieja, porque está un poco hacia el mar. Y nosotros nos debíamos al mar, por eso que la torre y todo está como que de un lado del mar. La lama que vemos hoy ha existido siempre, ha existido hace millones de años. Millones de años. Esos alimentos de las aves migratorias que están desde que surgió el Istmo de Panamá hace 200 miles de millones de años. Entonces, lo que sucede es que esa ciudad tenía arrabales también, como todas las ciudades, y la gente vivía, los esclavos vivían abajo, atendían los negocios, y arriba vivían los dueños de los negocios, o sea que la ciudad estaba bien poblada. Muchos hombres también se iban a Perú, cuando vino la conquista del Perú, se mudaban a Perú a defender o a trabajar, otros estaban en Portobelo, y muchas veces las que quedaban a cargo de la ciudad eran las mujeres. Y las mujeres se veían el hato, alquilaban las casas, o sea que el papel de la mujer tuvo mucha preponderancia en los tiempos de la colonia. Para hablar sobre la toma de Panamá, vamos a remontarnos a cuando Morgan partió de la isla de Jamaica a finales de 1670 con destino a Panamá. ¿Cómo se dio la toma del fuerte de San Lorenzo? Bueno, antes de que empecemos a hablar de esto, tenemos que saber de que los piratas no empiezan a existir
desde que vino Morgan, o que vino Parker, o que vino Drake, que era un corsario. Los piratas existen, hay noticias de los piratas desde el siglo V. Y los piratas existen, y por ejemplo, los griegos tenían piratas, eran súper buenos marineros. Los árabes, de hecho, tenemos Sinbad el Marino, que nos narra aventuras de piratas y de marinos. Entonces, los piratas llegan a una isla que es Jamaica o Isla Tortuga, y los piratas vivían en cofradías. ¿Qué eran las cofradías? Eran en donde todos ellos se juntaban, no importaba la religión. Los primeros, bueno, no los primeros, pero uno de los primeros que establecieron el matrimonio homosexual fueron los piratas. Ellos vivían entre ellos y se casaban, y mucho más lo hacían para que su compañero pudiera heredar. Y ellos preferían estar con hombres porque esos hombres iban a luchar como ellos. El pirata Morgan pertenecía a la cofradía de los hermanos de la isla, y ahí no aceptaban mujeres. Las únicas mujeres que podían estar en esa cofradía eran las mujeres de la isla, no aceptaban mujeres blancas. De hecho, bueno, entonces cuando viene todo lo que es el encuentro del Nuevo Mundo, el encuentro del Nuevo Mundo solamente lo sabía España. Después se entera Portugal, pero no lo sabían ni Inglaterra ni Francia. Ellos se enteran después de todo esto. Entonces empieza el movimiento de corsarios y de piratas. Morgan era un pirata inglés. Él atacó en 1668. Él ya había atacado Portobelo. Él se conocía perfectamente bien Portobelo. Sin embargo, él prometió que iba a regresar, y él planea este ataque. Muchos libros, hay algunos historiadores que dicen que fue en 1670, y yo me baso en lo que dicen la mayoría, que fue en 1671. El 15 de diciembre de 1670, el gobernador de Jamaica le manda a través de Darién al gobernador Juan Pérez de Guzmán una nota diciéndole que Morgan va a atacar, pero no sabían si era o Cartagena o era Panamá. Morgan sale de Jamaica y va a Santa Catalina, que es Colombia. Va a Santa Catalina y ahí ataca. Después de eso, él manda a 400 piratas. Morgan no viene a Panamá enseguida. Él manda a 400 piratas a que vengan a la toma de San Lorenzo. Y los piratas llegan, ya nuestro gobernador sabía, así que mandaron refuerzos, reforzaron el fuerte, todo esto. Los piratas, los defensores de Panamá sabían que venía toda la garulilla de Morgan. Y ellos llegan, los 400 piratas, y salen, empiezan a caminar como por el bosque para llegar y por el lodazal, y se encuentran con esta defensa. La defensa de San Lorenzo fue magnífica, pero evidentemente no pudieron en contra de los piratas. La defensa fue magnífica, y te digo por qué. Porque esos hombres lucharon hasta el final. Y todo esto lo hablo porque cuando se empiezan a deslindar las responsabilidades de la caída de Panamá la Vieja, hablan de que los que defendieron San Lorenzo fueron más valientes que los que defendieron la antigua ciudad. Entonces, estos hombres, uno de los piratas recibe con una flecha, le traspasa la espalda, y esto lo está narrado en el libro de Alexander Schmeling. Este es un libro que les voy a hablar un poco porque tiene 300 años. Alexander Schmeling era el doctor de los piratas. Como una especie de biógrafo. En ese tiempo Exacto, y escribe Los Bucaneros de América, lo escribe, y Los Bucaneros de América así es el mejor libro, es el mejor testigo de lo que realmente sucedió en el ataque de Morgan y en otros ataques, porque él trabajó con otros piratas. Entonces, Schmeling lo que dice es que este pirata que le dan como una flecha, se saca la flecha, pone algodón en la flecha, le echa alcohol y lo mete en su arcabuz y dispara. Y esa flecha entra al castillo, y habían como que pajas de palma, pues como las palmas, y las quema. Y ahí empieza a arder el castillo. Los piratas llegan, entran, ponen el estandarte de Inglaterra,
encima del castillo y luego van a Portobelo. En ese tiempo, la iglesia de Portobelo no es la iglesia que nosotros conocemos, era una iglesia más chica en la parte de atrás y ahí lo agarran de hospital y lo agarran de prostíbulo. Porque los piratas, es que eso también es lo que yo digo, los piratas nosotros lo celebramos y viste el chiquillo con la cosa de piratas. Los piratas acabaron con Panamá. Los piratas acabaron con Panamá la Vieja. Cuando nosotros decimos la destrucción de Panamá la Vieja, solamente pensamos en las ruinas, pero es que aquí hubo una destrucción moral de los ciudadanos que después vamos a mirar eso. Entonces, ellos están ahí y después mandan a buscar a Morgan. Morgan llega a los 8 días que ellos atacan San Lorenzo. Y dice que cuando va entrando a la Riviera de Chagres y eso, se pone tan contento de ver el estandarte que se chocan entre sí y se pierden como 5 naves, pero nadie se muere. O sea, los piratas venían bien rezados. A partir de ahí, Morgan sale en este momento, Morgan ellos habían agarrado como que a comerciantes que pasaban por el Caribe y ellos tenían información inteligente del Istmo de Panamá. O sea, ellos sabían la geografía. Cuando Morgan vino en 1668 a Portobelo, él no tenía idea de lo que él estaba atacando, pero ahora Morgan estaba más preparado y Morgan sabía lo que venía. Entonces, el 18 de enero de 1671, Morgan sale como con 32 botes que vienen navegando el Chagres. Ahí metieron las armas porque ellos no cabían, y 1.200 hombres que vienen bordeando todo lo que era la costa. Entonces, los piratas no traían que comer. Ellos realmente venían a robar y ellos decían, robamos y ahí nos comemos. Pero como ya se sabía de que Morgan venía, muchos de los que estaban en San Lorenzo salieron corriendo a avisar a la ciudad de que ya venía el ataque del pirata. Y otros fueron agarrados y esos otros contaron todo. Le contaron todo a Morgan, cómo estaba la defensa, dónde estaba la defensa. O sea, ellos delataron. Ellos los agarraron en San Lorenzo o en el camino. En San Lorenzo. Ok. En San Lorenzo. Realmente Juan Pérez de Guzmán que era nuestro gobernador, era un hombre que era militar. Él ya había sido gobernador de Cartagena. Decían que tenía un poco de mala suerte porque se peleaba con todo el mundo, pero era un hombre leal, era un hombre noble. El domingo anterior hicieron en la catedral una misa y él repartió su fortuna a los que vivían, a los vecinos de Panamá la Vieja. Se dice que era un hombre sumamente culto. Sobre él recayó, él fue el mayor responsable de la caída de Panamá la Vieja. Pero bueno, entonces seguimos. Los piratas no tenían nada que comer. Entonces venían caminando por todo lo que era por el río Chagres. Y habían unos que hasta se tenían que montar en los bombos porque estaban demasiado débiles. Y llegaron a un asentamiento que creo que se llama Caballo, algo así, y ahí encontraron unos sacos de cuero. Como tenían tanta hambre, ellos agarraron los sacos de cuero, los lavaron, los pusieron a hervir y se comieron esos sacos de cuero. Sacos de cuero. Los piratas llegaron, wow. Ajá, exacto. Los piratas llegaron a Panamá sumamente débiles, sumamente enfermos y débiles. Ellos venían caminando por el camino de cruces. Para no extenderme tanto, porque esto, o sea, si hay detalles de dónde pararon, dónde caminaron, qué comieron. Después, en Cruz, se encontraron con maíz y comieron maíz, pero todo les caía mal. Se tomaron unos vinos que encontraron y les cayó mal. Ellos juraban que los vinos estaban envenenados, pero no fue así. Entonces, ellos duraron alrededor de 10 días caminando. El 27 de enero de 1671, ellos suben a una loma y esa loma, desde ahí ellos ven la torre de Panamá la Vieja y se podía ver cómo estaban toda la defensa de Panamá. Una pregunta, ¿ese cerro dónde está ubicado? Ese cerro se llama, de ahí avanzaron los piratas y ese cerro se llama el Avance, porque desde ahí avanzaron los piratas y es el Avance de Betania. ¿Ok? Entonces, ¿saben dónde sabe el Avance de Betania? Bueno, en ese cerro, desde ahí los piratas divisaron
el mar Pacífico, el océano Pacífico, y divisaron todo, y de ahí avanzan, y desde ahí se llama el avance. Entonces encontraron también, ya ahí encontraron puerco, burro, encontraron vacas y se lo comieron todo. Dice que los chamuscaron y que estaban crudos por dentro, que la sangre, según Schmeling, la sangre le chorreaba en el pecho. Estos piratas, también dice Schmeling, que se encontraron con los españoles ya el 28, o sea, empieza la batalla de Matasnillo, se encuentran con los españoles y los españoles les gritaban, pero ellos no entendían lo que los españoles decían. Los españoles gritaban perro, viva el rey, lo que sea, pero ellos no les entendían. Y los españoles llevaban, dice que lo que sonaba muy bien era el trompetista de los españoles, y que los españoles llevaban toros, y esos toros se los tiraron a los piratas, pero los piratas lo mataron todo. La ruta del pirata Morgan, si viene desde el avance de Betania, camina por todo lo que es Hato Pintado. La batalla más fuerte fue en Hato Pintado. Fue lo de la batalla de Matajillo, correcto. Y de ahí entra, exactamente. Supuestamente, porque no sé, también hay otros historiadores que dicen que él regó más por más lugares piratas, pero los que yo me baso, entra por lo que es hoy el Parque Omar. Y el pirata Morgan entra a la ciudad por el Fortín de la Natividad, no entra por el Puente del Rey, como mucha gente cree. El Fortín de la Natividad está en Cincuentenario, enfrente de lo que es hoy el mercado de artesanía. Ahí hay una ruina afuera, ese es el Fortín de la Natividad. Ya los piratas una vez ellos no les tomó ni medio día entrar a la ciudad. Antes de que los piratas entraran a la ciudad, el gobernador había mandado a su segundo a que pusiera pólvora en lugares estratégicos. Y si el pirata entraba, la pólvora tenía que explotar. En el puerto de Perico, el puerto de Perico existe desde el siglo XVI. Habían 5 barcos esperando con niños, monjas, tesoros litúrgicos, vecinos ricos que no querían quedarse a pelear, esperando para irse hacia Perú. Realmente ese puerto era el puerto principal, porque había que hacer un transbordo, porque los barcos cuando venían con la mercancía no podían entrar a la Lama de Panamá la Vieja, los puertos eran muy chicos. Entonces, ese puerto era el principal y ahí estaban los barcos. Los piratas trataron de ir por esos barcos, y en Playa Prieta habían unas embarcaciones pequeñas que los vecinos queman para que ellos no vayan hacia allá. También aquí quiero aclarar algo, y que mucha gente se ha muerto pensando que esto es cierto, y no es cierto. La leyenda del altar de oro no es cierta, eso no pasó, esa es una leyenda urbana, y de hecho van a la iglesia de San José, y ahí hay una placa en donde explica que que ese tesoro no se llevó para ningún lado. ¿Cómo es esa leyenda? Disculpa, para que la gente sepa un poquito más. La leyenda del altar de oro es que vino un padre, pintó el altar de la catedral de negro y que se lo llevó después lo mudaron para la iglesia San José. Y ese es el altar de oro. Eso no es cierto. La mayoría de nuestros tesoros litúrgicos se fueron para Perú. Indiscutiblemente la ciudad quedó en caos. El pirata Morgan entra y empieza a buscar todo el oro, empieza a violar, a matar. De hecho, en la casa de los genoveses, que es, o sea, creo que por donde está el museo en Panamá la Vieja, a un lado, ahí habían esclavos. Y esos esclavos se quemaron. Entonces, porque ahí era donde vendían a los esclavos. O sea, la gente ni siquiera sabe, o sea, aquí en Panamá hay muertos que nosotros ni siquiera hemos llorado. Hay luchas que ni siquiera hemos celebrado. Entonces, por ejemplo, también hay otra historia que hubo un esclavo que como su dueño se había ido para Perú, se puso la ropa de su dueño y en la ropa del dueño había una llave guindando. Y los piratas entraron y le dijeron, ¿y esa llave de qué es? ¿Dónde está el baúl? Y él no tenía idea de qué era la llave. Entonces lo agarraron, le sacaron los ojos. Esto lo narra Schmeling, lo pusieron en la plaza de la catedral, le sacaron las vísceras, le hicieron de todo, o sea, ellos torturaban. Los piratas se quedan 3 semanas aproximadamente en la iglesia de la Merced, en el Casco Viejo, ese era como que el cuartel.
y ahí agarran a todos los que apresaron. Había una mujer que traen desde Taboga. Esa mujer, su marido, estaba en Perú. Y el pirata Morgan se enamora de esa mujer. Pero la mujer no le quiere hacer ningún favor sexual. Esto es una historia de la vida real narrada por Ernesto J. Castillero. Entonces, esa mujer no le hace los favores sexuales al pirata Morgan y el pirata Morgan la apresa. Pero ella tenía dinero y le pide a un religioso que busque en su casa un cofre y que lo traiga. Y el religioso busca el cofre, lo trae y paga la recompensa de otra persona. Entonces, cuando ellos se van, lo que más se llevó el pirata Morgan fueron esclavos, porque eso era lo que más valía. A todos los que eran blancos, el pirata Morgan solo pide recompensa y los manda y los regresa cuando llegan a Portobelo. Se regresan, pero eso sí se lleva esclavos y cada esclavo, o sea, en ese momento, pues lo podía vender entre 500 pesos y 900 pesos. Nada de oro. El pirata Morgan se llevó, él se llevó 175 mulas cargadas de oro. O sea, que tampoco no es que no se llevó oro. Y se llevó una gran cantidad de esclavos, que era lo que a él interesaba. En realidad, él reporta de que le reporta a toda su garulilla de que solamente se ganaron 30,000 pesos en el saqueo de Panamá, lo cual no fue cierto, pero le da a cada uno 10,000 pesetas. O 10 pesetas o 18 pesetas. O sea, él era un bandido de verdad. Bueno, cuando ellos se van, ellos van a Bocas del Toro. Ellos van a Bocas del Toro. Y en Bocas del Toro no tenían que comer y ahí cazan un montón de tortugas, se encuentran con unos indígenas, pero se regresan a Santa Catalina y después parten para Jamaica. El pirata Morgan, cuando llega a Jamaica, todo esto era aupado por el gobernador de Jamaica. Al gobernador de Jamaica la corona lo llama capítulo, porque aquí el gobernador de nosotros se fue a Natá a buscar refuerzos. Juan Pérez de Guzmán. Juan Pérez de Guzmán. Cuando él regresó ya no había nadie, o sea, ¿qué defensa ya ellos se habían ido? Y cuando la reina, los reyes recibieron esta noticia, ya el pirata Morgan, o sea, como eso debió haber sido como entre 3 o 4 meses después, ya el pirata Morgan no estaba. Entonces, cuando esto pasó, el pirata Morgan, bueno, el gobernador de Jamaica lo apresan en la Torre de Londres, pero a Morgan no le hacen nada. Y Morgan regresa como vicegobernador a Jamaica con el título nobiliario de ser y es enterrado en Jamaica. Bueno, él fue muy enfermizo por toda esa mala vida que se daba. Y pues lo enterraron, murió no sé si de cirrosis o de algo así del estómago. Y en Panamá, todo esto, bueno, cuando se fue Morgan, los vecinos quedan devastados. Hay epidemias porque no había agua. Tras que en la ciudad no había agua, todo se vuelve más insalubre. Entonces mandan a buscar a oidores, a Francisco Marichalar, a Fernández de Córdoba, que vienen de Perú, a Juan Betín, todos vienen para poder reorganizar la nueva ciudad. Esa ciudad no se reorganizó enseguida, eso tomó tiempo, eso tomó aproximadamente 2 años. Sí, porque entre 1671 y el 73 la gente se muda para lo que hoy es... Se van para lo que hoy es Casco Viejo. El 21 de enero de 1673, el 21 de enero, dan el permiso para que se muden al sitio de Ancón. Pero ¿por qué escogieron el sitio de Ancón? El sitio de Ancón lo escogieron por varios motivos. Número 1, porque está encima de un manto de piedra. Cualquier barco que quisiera venir iba a quedar enclaustrado en las costas. Número 2, porque teníamos de frente al Cerro Ancón, que era un contramaestre. Ellos pensaban, y es muy normal, de que si los piratas vinieron por el norte, iban a volver a atacar por el norte. Entonces, lo que se hace es un muro con una protección alrededor de 40 metros de alto por 10 metros de ancho, y las puertas se mira hacia el arrabal. El arrabal queda totalmente desprotegido. Hubo una idea para extender el muro hacia el arrabal, pero era muy costosa. De hecho, el muro fue terrible porque
se construyó y a los 10 años o a los 5 años ya tenía rajaduras. El muro, ellos se la pasaron como 3 siglos reparando el muro. Esa puerta de tierra que se puede ver, está la gobernación enfrente de la iglesia de la Merced. Enfrente de la iglesia de la Merced del Casco Viejo pasaba la puerta de tierra. Esa puerta de tierra se cerraba y quedaban los de adentro y los de afuera. Cuando yo dije al principio de que en Panamá la Vieja vivían todo el mundo como que muy cerca, en el Casco Viejo no. En el Casco Viejo solamente vivían, hubo 300 lotes para repartir, entre iglesias, entre edificios gubernamentales y los vecinos más ricos. Todos los demás vivían en la oscuridad del arrabal, con mucho miedo porque eran los primeros que iban a atacar los piratas si volvían. En el caso de un eventual ataque, por supuesto. Exacto. La punta Chiriquí se convierte también en un buen contramaestro para poder ver hacia el Océano Pacífico y la ciudad se convierte en una fortaleza militar, con guardias, con baluartes, con póstigos, y en cada lugar de estos había un guardia con artillería. Nunca más sucede un ataque hacia adentro de la ciudad. Hubo otros ataques de Vernon, de Gregor MacGregor, pero ya eso es otros siglos. Pero nunca más sucede un ataque adentro de la nueva ciudad. Esta nueva ciudad, la gente, los primeros que empezaron a construir la ciudad se murieron y quedaron 2 personas que eran unas personas de edad avanzada y esas personas empezaron a pelearse. Entonces los ponen a un lado y empiezan a construir todo lo que es la nueva ciudad. El muro de la nueva ciudad, pasan los siglos y el muro se queda. En 1760, voy a llegar hasta aquí, hasta 1760, porque si no me alargo y me voy. En 1760 hay un hombre que se llama Mateo Izaguirre, que es el conde de Santa Ana. En Santa Ana hubo un conde, y ese conde financia la construcción de la iglesia. Antes la iglesia de Santa Ana era una iglesia chiquitita de madera. El conde la financia y la hace de mampostería, que es piedra, y aprovecha y hace su casa de mampostería, y su casa era donde está Grant Morrison. Ahí hace un hotel, hace su casa. Ahorita hay como unos cubículos que eran de Sal Si Puede, de los boneros y de los vendedores. Ahí era la casa del conde de Santa Ana. Y el conde aprovecha y se salta la ley, construye a mampostería también su casa. Y ahí en su casa él vendía esclavos, vendía esclavos, vendía café y vendía cacao. Entonces, a partir de ahí, la ciudad empieza a tomar otro rumbo. El barrio de Santa Ana siempre ha sido un barrio de mucha energía. Luego viene, pues eso fue en 1760, en el siglo XVIII. En el siglo XIX todo cambia. Y todo esto lo pueden ver en mi microserie, En busca de la muralla de la ciudad, en mi sitio web, que es www.laespiadehistoria.com. Son historias fascinantes. No sé si tienes alguna otra pregunta. Tengo varias en verdad, pero me quedé con la duda un poco más sobre este personaje, Juan Pérez de Guzmán. Ok, él fue el que... Ok, Juan Pérez Guzmán. Él fue el que dio la orden de incendiar la ciudad, no es que Morgan la quemó, no. Correcto. Ok, lo que dice es que Melín, y bueno, lo que dice Castillero Calvo, que el que la incendió fue, o sea, por mandato de Juan Pérez de Guzmán. Es que Melín dice de que los piratas decían que habían sido ellos por ego, pero realmente la ciudad estuvo incendiada cuando los piratas entraron, estaba en llamaradas. Y eso fue el aviso para que los barcos que estaban en Perico se fueran. Este señor había pedido desde hacía mucho tiempo que le hicieran el muro. El muro no se había podido construir por falta de fondos, número uno, no se había podido construir por la forma que tiene la ciudad. Un muro construido en la ciudad se iba a desmoronar en cualquier momento. Pero él le dijeron cobarde. Su segundo también aupó a que todos los demás personas que estaban defendiéndose fueran huyendo. Ellos entregaron la ciudad. Él lo llevan a Madrid y le hacen un juicio de residencia y al final
al final lo dejan en su casa, o sea, le dan casa por cárcel, pero él muere con una moral, o sea, su moral queda en el piso. Y Juan Pérez de Guzmán es el peor condenado moralmente de la ruina de Panamá la Vieja. También tengo una duda, no sé si me imagino que sí, habrás escuchado sobre los eh, terremotos que pasó en la ciudad de Panamá en esos años, décadas atrás. No sé si tienes algún conocimiento de eso que quieras Sí, sí, compartirnos. hubo un terremoto, o sea, de hecho la torre que nosotros vemos es la tercera torre que se construyó, porque hubo un terremoto en Panamá la Vieja. Después hay otro terremoto cuando se está construyendo el canal francés, pero ya eso es 1680 y pico. Sí, pero digo, eso pasó, también hubo incendios en Panamá, en el sitio de Ancón o en el Casco Viejo hubo alrededor más de 10 incendios, porque tampoco había agua. La ciudad se alimentaba del manantial del Chorrillo. Eso era lo que la ciudad del agua que tomaba la ciudad y de los pozos y aljibes que habían los que tenían pozos y aljibes eran los que vivían adentro en los intramuros. Bueno, Tatiana, no sé, tú me comentaste cuando te estuve llamando para hacer esta transmisión, que tú querías que yo te preguntara si a los panameños les gusta la historia, ¿qué opinión tienes al respecto? Si a los panameños les gusta la historia, mira, sí les gusta. Yo cada día más, yo he empezado, bueno, tú eres testigo del caminar que yo he tenido como escritora. Yo he hecho este Instagram y la gente cada vez más, yo lo veo en tu red que tiene tantos años, que la gente quiere saber, pero la gente quiere saber cosas reales, detalles que no nos hayan enseñado. Tenemos unos libros de texto obsoletos en donde, que me perdonen los que los hacen, son puras fechas y nombres y que no llaman a que la gente se interese por los temas. Contar la historia hay que contarla con pasión y como de verdad pasó y estar preparados con libros que realmente cuentan la verdad, que vienen de los archivos generales de las Indias y con historiadores reales. Porque si uno, o sea, si no nos han preparado, no nos han preparado en Panamá para poder vivir la historia como realmente se debe vivir. La historia de Panamá es una historia súper rica. Nosotros tenemos historia para contar, para tirar para el aire. Y más interesante que muchas otras regiones. Entonces tenemos que sentirnos orgullosos y tenemos que conocer la historia. Sí, sobre todo porque Panamá es un país de tránsito y eso ya de por sí deja un precedente de que aquí hay tantas historias, no solamente de los locales, sino foráneas. Exacto, exacto. Yo Bueno, no sé si el público tendrá alguna pregunta. vamos a activar acá las preguntas para ver si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Tatiana. Ok, Tatiana, me están preguntando por acá, déjame ver si encuentro la pregunta. Hola, Sí, Chile. Ajá. si el oro siguió llegando después de la destrucción de Panamá la Vieja. Después de la destrucción de Panamá la Vieja, es que yo no dije esto, gracias por acordarme. Una de las razones principales de la mudanza al sitio de Ancón, que es nuestro casco viejo, fue porque el puerto nos quedaba más cerca. Nos ahorrábamos como 5 kilómetros. Entonces ya los barcos podían entrar perfectamente al portete. ¿Dónde era el portete? ¿Saben a dónde está el Teatro Nacional? Bueno, hay unos estacionamientos, eso es un relleno, pero ahí quedaba el puerto. Y entonces ya no había que hacer transbordo, ya llegaban y entraban y venía más mercancía y seguíamos, pues estaban las ferias de Portobelo y todo esto que la corona aprobó hacer 3 años después la ciudad, porque había que participar en las ferias de Portobelo, porque eso le iba a dar también un auge, porque es que la ciudad, o sea, quedó en ruinas, la gente quedó sin dinero. No solamente cuando ustedes digan que la destrucción de Panamá la Vieja, no piensen solamente en las ruinas, en el conjunto monumental de ruinas que nosotros tenemos, piensen en las personas, cómo estamos nosotros en este momento. Ellos quedaron peor. Se murió el 50% de la gente después que se fue Morgan, de los que quedaron. Eso fue terrible, fue horrible. Entonces, cuando celebremos esto, hagámoslo con conciencia real de que ahí vivió gente que la pasó muy mal.
y que tuvieron que mudarse a otro lugar arruinados. Y los que vivían a veces, los que vivían en el centro, muchos se tuvieron que ir para el arrabal porque no tenían dinero. Sí, para que la gente tenga un poco de comprensión de que debajo de la ciudad de Panamá, o sea, hablando metafóricamente, hay mucha sangre, muchos cuerpos, muchos cadáveres y bueno, muchas historias están llenas de eso, de la parte horrorosa, pero que la gente tiene que saber. Exactamente, exacto. Entonces, pues sí, porque nosotros nos pasamos la historia muy a la ligera y no se puede pasar la historia muy a la ligera. En mis novelas, Las Piedras de la Isla es un homenaje a todas estas personas también, a todas estas mujeres que trabajaron muy duro, pero también a los hombres que se fajaron defendiendo. Mira, la mayoría de hombres que defendió Panamá en ese momento de la defensa eran hombres que nunca habían agarrado un arma, eran civiles. Tú te imaginas que aquí nos digan que viene el terrorista de no sé dónde y que tú tengas que salir a defender o tengas que salir a defender los padres de familia que no tienen idea. Nos van a acabar. Y eso fue lo que pasó en Panamá la Vieja. Exactamente. Por eso que mucha gente también salió huyendo y la gente se refugió en el interior. La gente se refugió en el interior y después empezaron de nuevo a venir. Se fueron para Suero, Chiriquí, Solares. Natá era el granero de la ciudad, porque en Natá se cosechaba, Natá era un sitio, desde que llegaron los colonizadores, Natá era un sitio súper importante. Entonces se fueron, porque podían vivir del agro o de la tierra. Aquí Una última pregunta, disculpa, ¿cuál era la población de la ciudad de Panamá al momento del ataque, aquel enero del 1671? Chuleta, esa sí que no estoy segura, pero al final, yo no estoy segura cuántos eran, pero yo sé que al final, cuando se fue Morgan, quedaron 4.000 personas y se murieron el 50%. No sé exactamente, o sea, sí lo sé, pero no me acuerdo. Tengo que revisar el dato. Sí lo sé, pero no me acuerdo. No, tampoco te quiero decir porque no me gusta inventar, pero cuando se fue Morgan, se murió el 50% de la gente que quedó. Podemos decir, se repartieron 300 lotes adentro de la ciudad, o sea que no debe haber quedado mucha gente, porque la mayoría de la gente se fue a pelear y emigraron a Perú. Nosotros éramos más cerca, pertenecíamos creo que al Virreinato de Perú, entonces era más cerca, más fácil ir a Perú que ir a Chiriquí, por ejemplo, a Fonseca. Irónicamente, Perú, que es mucho más lejos. Sí, pero el virrey Lemos era nuestro virrey también. Entonces el mapa estaba hecho de otra manera. Así que era para nosotros era más factible ir a Perú. Sí, correcto. Los mismos que construyeron la muralla en Cartagena fueron los mismos que construyeron nuestra muralla, Juan Betín. Lo de la muralla en Cartagena, ¿en qué año fue que se construyó? La ciudad de Cartagena ya está, o sea, en Cartagena ya había una muralla, o sea que fue mucho antes que nosotros. Hablando de los años 1500 por allá. Pudiera ser, no me atrevo a decir fechas, sí. Tendría que verificarlo. Sí, no te preocupes. Bueno, Tatiana, yo creo que esto ya pudiera hacer todo por esta noche. En verdad, una buena transmisión. Me alegra que aprendió varias cosas y yo creo que los que están siguiendo la transmisión también por igual. Entonces, bueno, no sé si tienes algunos comentarios finales. Ok, mi dirección, aquí me están preguntando, es tpretel en Instagram. Arriba lo pueden mirar donde dice Panamá Vieja Escuela, ahí sale mi dirección de Instagram. Y ya en las historias sale todo, y en el link de mi perfil, en tpretel, sale todo lo que es mi página web.